Hoy les vamos a hablar de un proyecto de investigaciones liderado desde el CIAC-IP y financiado por la CENACIT, la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación de Panamá, titulado El regreso del aljibe urbano, pasado y futuro de las fuentes de agua de la ciudad de Panamá. El proyecto de investigación se centra alrededor del estudio de las fuentes de agua de la ciudad de Panamá durante el periodo colonial principalmente, pero en verdad va desde la mudanza de la ciudad en 1673 hasta la creación del acueducto a principios del siglo XX, entre 1905 y 7, por las autoridades de la zona del canal. El proyecto de investigación tenía dos fases. La primera, la investigación en campo y documental, y la segunda, la recreación de un aljibe experimental para estudiar cómo funcionaba el proceso de recolección de agua de los aljibes. Lo primero que hicimos fue recopilar información tanto en archivo, en documentos, como en campo, con equipos de historiadores y arqueólogos, ¿no? Entonces tuvimos un historiador del CIAC-IP, Francisco Javier Bonilla, estuvo recopilando información histórica en el Archivo General de Indias en Sevilla y en el Archivo General de la Nación en Bogotá, donde estuvo investigando datos históricos de primera mano, las fuentes históricas sobre el uso de las fuentes de agua en Panamá. El equipo de la Universidad de Panamá estuvo recopilando datos también en el Archivo Nacional de Panamá, y fue donde pudimos obtener bastante información que nos decía que las fuentes de agua de la ciudad las manejaba el Cabildo Municipal, la misma ciudad de Panamá, las órdenes no venían dadas por la corona. En campo nos dedicamos tanto a buscar pozos y aljibes en campo, en las distintas casas del casco antiguo y las zonas aledañas, y donde sabíamos por documentación histórica, que existían aljibes o pozos no obvios a la vista. Entonces les pedimos la ayuda a la Universidad Tecnológica de Panamá para ir a detectarlos con métodos geofísicos. La prospección geofísica la desarrollamos a lo interno de la Universidad Tecnológica de Panamá. La metodología consta en llevar a cabo mediciones en superficie de los suelos, de los pavimentos, con el objetivo de obtener imágenes del subsuelo a diferentes profundidades. El método que utilizamos en esta ocasión fue el método del radar de suelo o georradar, y de eso se trata exactamente, de barrer una determinada zona en diferentes transectos separados 25 centímetros entre ellos, y al final obtener un volumen o mapas a diferentes profundidades cuyos mapas muestren diferentes colores, con colores fuertes que nos indiquen efectivamente la presencia, de acuerdo a su geometría también, la presencia de algún artefacto o alguna estructura que no es natural sino propia del ser humano. La pregunta de investigación es cómo hacía la ciudad de Panamá para resolver su problema de agua, de consumo de agua, antes de la introducción del acueducto. Para eso nos abocamos a la investigación en archivo y campo sobre las fuentes conocidas de agua de la ciudad de Panamá, que eran básicamente los ríos, las quebradas, los pozos y los aljibes. Y queríamos estudiar sobre todo los aljibes, que son... El aljibe es una cisterna para recolectar agua de lluvia. Cuando se introdujo el acueducto de la ciudad de Panamá, entre 1905 y 1907, por las autoridades de la zona del canal, en el combate contra el mosquito, que se dieron cuenta que era uno de los principales problemas para la construcción del canal de Panamá, se decidió eliminar todas las fuentes de agua estancada, que ellos llamaban agua estancada, en la ciudad, para eliminar los criaderos de mosquitos. Entonces, por eso se introdujo el acueducto y se prohibieron inmediatamente todas esas fuentes de agua estancada, que eran básicamente los pozos y los aljibes. Un aljibe es una cisterna hecha de mampostería, usualmente, para recolectar exclusivamente agua de lluvia. Consiste es la cisterna que se amarra por tuberías a un decantador, que es donde el agua cae primero. El agua se recoge de los techos o de los patios por medio de tuberías. Esas tuberías llevan el agua a un decantador. En ese decantador cae el agua, y la brusca, la suciedad que van recogiendo las aguas desde los techos, digamos que se decanta ahí, queda en el decantador, y
a la cisterna principal pasa el agua mayormente limpia. El aljibe, la misma palabra aljibe es una palabra de origen árabe, porque esa fue una tecnología que llegó a España adaptada por los musulmanes y que traían desde el mundo romano, ¿no? Porque el aljibe se adapta especialmente o es de uso principal en países áridos, muy secos, como España precisamente. Entonces, en todas las ciudades españolas y sobre todo en todas las fortalezas de España, en ese mundo tan seco, todas tenían un aljibe y para eso se usaba principalmente, para dar agua a sitios estratégicos como fortalezas que no tenían una fuente de agua muy aparente, donde no es fácil conseguir agua de pozo, pero mediante un aljibe te garantiza recoger el agua de lluvia y así la guarnición militar o esa ciudad tiene agua en caso de asedio, en caso de que un enemigo cerque la ciudad, lo primero que hace es cortarle las fuentes de agua a la ciudad que tú estás asediando, pero ellos tienen su agua ahí porque pueden tener agua de aljibe, que en países secos esa agua dura mucho más que en países húmedos como Panamá, donde la contaminación de esa agua es mucho más fácil, se da por la humedad, la proliferación de hongos, algas y otra fauna que va creciendo en el agua estancada, ¿no? Desde muy temprano, cuando se mudó a la ciudad, lo primero que tienes que conseguir es agua, ¿no? Para vivir. Entonces la misma ciudad fue resolviendo su problema de agua como pudo. Hubo planes de instalar un acueducto desde tempranísimo. Tenemos documentos encontrados en el Archivo Nacional de Panamá que hablan de una reunión del Cabildo panameño en la década de 1680, donde se decidió hacer un acueducto que trajera agua desde la fuente más cercana, que era el manantial del Chorrillo, pero eso nunca se hizo. Pero era un plan bastante ambicioso, traer el agua desde allá y repartirla en fuentes públicas, tanto en Santana como en San Felipe. Eso nunca se hizo. Al final lo que sí se decidió hacer con dinero del Cabildo fue construir la caja, que le llamaban el cajón de María. En la década de los 1720 por fin se construyó ese cajón, que es lo que después se conoció como la cisterna del Chorrillo. Era un edificio de mampostería bastante grande que cobijaba presumiblemente el ojo de agua que emanaba ahí del Cerro Ancón, y de ahí a ese edificio iba la gente a sacar el agua para después venderla en la ciudad mediante aguateros o ir a recogerla ellos mismos y traerla a la ciudad, ¿no? Esa era, digamos, que la fuente principal de abastecimiento, aparte del agua que podías recoger en ríos y quebradas como el Río Grande y el río Curundú o el río Matasnillo, donde la gente iba a recoger agua dulce. Esa no era la única solución al tema del agua, también había una extensa red de pozos y algunos aljibes también en la ciudad. Los pozos son digamos que la solución más fácil para el tema del agua. Sin embargo, en la ciudad de Panamá está el problema de que San Felipe, el intramuros, la parte donde vivía la élite de la ciudad, está casi a nivel del mar. Y ahí al agua de los pozos le da lo que llaman la cuña salina. El agua de los pozos de la ciudad es muy salada, es salitrosa, entonces no se puede usar para consumo humano, ni para los animales, sino para usos domésticos. Aún así, hemos encontrado tanto en grabados antiguos, representaciones y documentación, y también documentado en campo con métodos arqueológicos, que prácticamente cada casa o cada patio tenía un pozo. Hay distintas clases de pozos, tanto el pozo singular en un patio, como también hemos visto pozos medianeros, que son pozos compartidos por dos casas que están una al lado de la otra, que le construyen una pared encima se construye un brocal a cada lado de la pared medianera, y de ahí ambas casas aprovechan el agua de ese pozo. Cuanto más te alejas de San Felipe, se va subiendo, digamos, las estribaciones del Cerro Ancón. Ahí encuentras agua que está por encima de la cuña salina, y entonces los pozos, irónicamente, en la parte pobre de la ciudad, los pozos eran de mejor calidad del agua, porque no era salitre, el agua era buena para el consumo humano. Así que, aunque ahora mismo es mucho más difícil detectar esos pozos porque esa zona está mucho más construida, allá al oeste, en la zona de Santana, El Chorrillo, Caledonia. Pero nuestras investigaciones han abarcado, por lo menos con documentación histórica, hemos encontrado pozos
en la documentación hasta el área del hospital, del actual Hospital Santa Fe, que en esa época era la zona, zona de potreros y sembradíos que rodeaba la ciudad de Panamá, bordeando el camino de Cruces hacia Cruces y Chagres, ¿no? En cuanto a los aljibes, hemos podido encontrar que, como estos eran más costosos de hacer porque eran una construcción de mampostería, los hemos encontrado principalmente en edificios públicos o religiosos. Así, era usual que los conventos tuviesen su propio aljibe y un pozo, al igual que el edificio de la Contaduría o Aduana, que hoy es el Palacio de las Garzas, donde también existía ese edificio en su diseño, y después se construyeron tanto el aljibe como el pozo. Y también hemos encontrado, digamos que, aljibes de acceso público que no estaban relacionados a ninguna institución, por lo visto, o que hayamos podido encontrar, pero que existían presumiblemente para el uso del público en general. El más grande de esos que hemos encontrado hasta ahora es el aljibe conocido como el aljibe de Santa Rita, que estaba en el sector que en esa época se llamaba Santa Rita, hoy calle 16 Santana, y es un aljibe bastante grande, mide unos 14 por 6 metros y tiene una profundidad de por lo menos 4 metros, y ahí ese aljibe debió haber provisto de agua a toda la región circundante. Adentro, en el intramuros, en San Felipe, hemos visto aljibes por lo menos en el antiguo convento de las monjas de la Concepción, que hoy es el Palacio de la Gobernación, y sabemos que hubo aljibes o pozos en el convento de Santo Domingo, donde nos encontramos ahora mismo, en el convento de la Compañía de Jesús y en el convento de San José, que donde hoy está conocido hoy como Villa Agustina. De los aljibes en el intramuros, el más grande que hemos podido documentar, tanto en la documentación histórica, mapas y arqueológicamente con métodos geofísicos, es el aljibe que está en el Paseo Esteban Huertas, subiendo la escalera hacia las bóvedas. Ahí había un aljibe que era de uso exclusivo militar, era para la guarnición de soldados que estaba en el antiguo cuartel del Chiriquí, donde hoy están los edificios del Ministerio de Cultura, la antigua sede del INAC, ahí en las bóvedas. Tenemos documentación que habla que ese aljibe se construyó entre fines del siglo XVIII y ya para 1802-3 estaba casi listo. La documentación es bastante detallada al hablar de cómo se construyó, lo que demoró, los costos, y también describen muy en detalle la sustancia que usaban para impermeabilizar el aljibe por dentro, para evitar que tuviera fugas de agua o contaminación con agua externa salitrosa. Y ese aljibe era, como les decía, de uso exclusivo de la guarnición militar del cuartel de Chiriquí. El acceso al aljibe de las bóvedas daba hacia la ciudad, ¿no? Hacia lo que hoy conocemos como Calle Primera, San Felipe. Y esa zona en esa época era la servidumbre interna de las murallas en la cual estaba prohibido construir, y servía para el paso de la ronda de vigilancia de la ciudad. Cuando en el siglo XIX se permite construir en esas zonas porque ya no hubo más la amenaza de invasión pirática o de ataques a la ciudad de Panamá, toda esa área se privatizó. Y la persona que compró ese lote se compró, como quien dice, la entrada al aljibe y la prohibió. Eso está bien detallado en la documentación del pleito que hubo entre el gobierno y el dueño de ese lote para que el dueño le diera acceso al gobierno nuevamente para el agua para los soldados. Lastimosamente la documentación no dice en qué acabó ese pleito. Sin embargo, ese pleito de alrededor de 1870 a 1880, lo que sí sabemos es que ya para 1905 el pleito se acabó porque las fuerzas norteamericanas simplemente prohibieron el uso de todos los aljibes. Ese aljibe, tenemos información testimonial de que ese aljibe estuvo abierto hasta por lo menos la década de 1980, cuando fue tapiado. O sea, su acceso se tapió, se bloqueó el acceso mediante una bóveda que todavía se puede ver hoy en la actualidad. De ese aljibe también se ve el decantador, donde habría caído el agua primero. Pero sí, el acceso fue bloqueado en la década de los 80, pero no se rellenó, así que todavía debe tener agua estancada ahí desde esa época. La prospección geofísica de tipo georradar fue desarrollada en diferentes sitios, como bien lo mencionó el doctor Tomás Mendizábal. Sin embargo, quisiera conversar o hablar sobre lo que es los resultados obtenidos en la presidencia y en el Paseo Esteban Huertas, ya que en la presidencia de la República nosotros lo que obtuvimos fue un mapeo
o la obtención de mapas a diferentes profundidades, en que los cambios de colores que aparecieron allí efectivamente hacen referencia a la presencia de material, de algún tipo de estructura. En este caso, por ejemplo, estructuras ligadas al aljibe y también a otras estructuras que se relacionan con lo que eran los sistemas, de algún tipo de sistemas de drenaje en el mismo y que datan de la época de la construcción, ¿no? de la estructura. Esto es mapeo geofísico. En el caso del Paseo Esteban Huertas, nosotros llevamos a cabo un perfil y en ese perfil, como un corte transversal, por decirlo así, se presentan arcos. En la imagen aparecen arcos que efectivamente se asocian a la presencia de espacios o de estructuras. Y fue claramente, los resultados mostraron claramente la presencia de dos arcos relacionados con dos cisternas que existían al inicio del Paseo Esteban Huertas. El perfil de georradar del que le hablaba hace un momento fue desarrollado iniciando allá en el borde a lo largo de esta línea, a lo largo de este espacio aquí. Y los dos arcos que se muestran en los resultados definitivamente están ligados a la existencia del espacio, de la estructura que encontramos allá y la otra estructura que está aquí, que está ligada a esto que mencionó el doctor Mendizábal. La utilización de tecnología de alta resolución como es la prospección de georradar, los georradares dan respuesta entonces a la presencia y ausencia de elementos estructurales antiguos ligados ya sea a lo que es en el caso específico de Esteban Huertas, en este sitio, sistemas de almacenamiento de agua en la antigüedad. Pero eso es la naturaleza misma de la imagen en forma de arcos, la que nos da indicios de cómo es de la presencia de estos elementos. Este es el decantador del aljibe del Paseo Esteban Huertas, y entonces la idea es que el agua viene bajando por toda la muralla de las bóvedas y se acumula aquí. Sale por ese orificio, se acumula aquí y aquí se decanta. Entonces de aquí, una vez decantada, el agua ya limpia pasa al interior de la cisterna que está hacia allá. Otra de las ventajas de este proyecto es que nuevamente volvemos a comprobar las ventajas de la multidisciplinaridad, ¿no? La arqueología y la geofísica trabajan juntas, y ya yo como arqueólogo, yo no trabajo antes de llegar a un área determinada, yo no la trabajo arqueológicamente sin que antes haya pasado por ahí el geofísico con sus métodos de sondeo remoto. Si bien la geofísica no te dice qué hay allá abajo, bajo el subsuelo, en el subsuelo, sí te dice que existe algo que es distinto a su entorno. Entonces, es básicamente, mediante el trabajo geofísico, se hace mucho más eficiente la prospección o la excavación arqueológica, porque tú vas a excavar donde ya sabes que hay un alto potencial arqueológico, en vez de estar excavando a ciegas en toda un área determinada. En el caso de la prospección geofísica, es importante señalar que estos métodos no intentan en lo absoluto reemplazar los métodos clásicos de la arqueología, no. Que la prospección geofísica se vea definitivamente como una herramienta adicional que pueda apoyar el trabajo del arqueólogo, como lo ha mencionado el doctor Tomás Mendizábal. De eso se trata. Esta zona de donde comienza la parte plana, porque abajo lo que tenemos es una especie de rampa, justamente la zona plana que vemos aquí, una zona bastante importante, sobre todo experimental de calibración, ya que la aplicación del radar a través de un perfil nos permitió definir claramente la existencia de arcos dentro del mismo tomograma, lo que revela efectivamente los espacios vacíos que tenemos allá abajo también, ¿no? Y aparte de eso también se utilizaron otras metodologías ligadas a la prospección radar que dieron resultados bastante interesantes. Entonces, nuevamente llegamos al punto en donde la metodología de alta resolución y todo lo demás, esto permite a los arqueólogos ofrecerles una herramienta adicional para efectos de la detección de estructuras arqueológicas enterradas. Un punto muy importante en cuanto a la prospección geofísica se refiere
es que con el objetivo de salvaguardar las estructuras arqueológicas de los sitios históricos, en este caso aquí de Panamá, por ejemplo, la prospección geofísica juega un papel muy importante porque son métodos no invasivos. Todas las mediciones que se realizan es sobre la superficie del área en estudio y no se trata tampoco de llevar a cabo una, por decirlo así, una excavación directa o una perforación, no. Todo se hace sobre la superficie, lo que garantiza entonces la conservación de lo que tenemos allá abajo. Otra de las ventajas de la prospección geofísica, de la detección remota, es que te permite no solamente decir que en el subsuelo hay una zona de alto potencial arqueológico, sino que también que no hay nada. Como sucedió en este caso, los planos históricos indicaban que en esta zona había un segundo aljibe, un aljibe grande para el uso de la fortificación militar aquí en San Felipe, pero las prospecciones geofísicas nos mostraron claramente que aquí no, al parecer ese nunca se construyó. Se detectaron algunas anomalías magnéticas en el subsuelo que indican que algo hay abajo, pero no tienen ni el tamaño ni la lectura que indicaría un aljibe como el que aparece en los planos. Así que lo más seguro es que ese aljibe nunca se construyó. Entonces esperamos que los resultados de nuestro proyecto de investigación ayuden también a CONAGUA, que es el Consejo Nacional de Agua, una institución interinstitucional del gobierno panameño que se dedica a enfrentar el tema del agua a nivel nacional. CONAGUA ya tiene una iniciativa de SCAL, de sistemas de captación de agua de lluvia en ciertas comunidades remotas del país, en conjunto con el Ministerio de Educación, para proveer de agua potable a ciertos lugares donde no llega el agua, donde no hay acueducto y la gente tiene que estar tomando agua de pozos. Entonces esperamos que nuestros resultados les sirvan a ellos también para aplicarlos en los sistemas de recolección de agua modernos y quizá extender esa recolección de agua que ahora mismo se da en comunidades remotas, extenderla a los centros urbanos, quizá para que, como les decía, se aproveche toda esa agua de lluvia que cae 9 meses al año y que en su mayoría la conducimos directamente al mar. La fase principal de investigaciones en campo y del proyecto de investigaciones del regreso del aljibe urbano han concluido y ahora mismo nos encontramos escribiendo sobre todo los artículos de investigación científica, que es la parte de divulgación del proyecto, donde se darán a conocer los resultados al público científico y también al público general, que esperamos que les interesen y los podrán descargar desde el sitio web del CIAC-IP. También queremos agradecer a todas las instituciones que participaron del proyecto, especialmente la Universidad Tecnológica de Panamá, que fue nuestro principal aliado para la realización tanto de la fase de campo como de laboratorio del proyecto, y queremos también agradecer principalmente a la CENACIT, quien fue quien financió todo el proyecto de investigación.